Bueno, este es el trabajo mensual de agosto que hacemos conjuntamente entre Diego Iraizós, Martín Camejo y yo, Octavio de la Rosa, en el que trabajamos el capítulo 11 de la nueva gramática que habla de la composición. ¿Qué es la composición? La composición es el proceso morfológico en el que se unen dos raíces para formar una palabra nueva. A esta palabra nueva se la conoce como compuesto. Y hay varios tipos de compuestos. Por ejemplo, en inicio tenemos a los compuestos univerbales en contraposición a los compuestos pluriverbales. Los univerbales son aquellos compuestos cuyos constituyentes se unen de tal forma que forman una palabra unificada. Por ejemplo, agridulce, que es la conjunción de agrio y dulce. Los pluriverbales, por su parte, hacen una nueva palabra, forman una nueva palabra, pero sus constituyentes son como respetados. Por ejemplo, en político-económico, que se respetan los acentos gráficos de cada una y son yuxtapuestas. De forma independiente pueden funcionar tranquilamente. Si bien hay un tercer tipo, la RAE prefiere no tomarlo en cuenta, que son los compuestos sintácticos, que prefiere llamarlos locuciones nominales justamente porque se asemejan más a las locuciones que a los compuestos y por eso prefiere omitir el análisis. También tenemos a los subordinativos y a los coordinativos. Los compuestos subordinativos son los que en su estructura interna presentan una cierta relación de subordinación. Por ejemplo, la subordinación de mata a moscas. Pero en los coordinativos realmente no hay subordinación. En la palabra verde y negro, ambos constituyentes, verde y negro, se necesitan para poder formar la nueva palabra. No hay como que uno es más importante que el otro, sino que los dos son muy importantes. También tenemos la diferenciación de los endocéntricos y los exocéntricos, que acá hacen referencia al núcleo. Los endocéntricos son los que tienen núcleo. Por ejemplo, en anglohablante hablamos de un tipo de hablante, los hablantes anglosajones. Pero en los exocéntricos no hay núcleo. Por ejemplo, en la expresión piel roja, no se habla de la piel que es roja, sino que se habla de un tipo de individuo, el piel roja, que la expresión no presenta ningún núcleo para poder formarse. Ahora vamos a hablar de la estructura interna de los compuestos. Las palabras compuestas no admiten la inclusión de un modificador que altere a sus constituyentes, como por ejemplo, lava los platos, siendo la construcción correcta lavaplatos. En nuestra lengua, los compuestos pluriverbales suelen tener el núcleo de la composición a la izquierda, como en el caso de ciudad dormitorio, donde se hace referencia a un tipo de ciudad. Y en el caso de los compuestos univerbales, suelen tener el núcleo a la derecha, como en el caso de radiodifusión, donde se habla de un tipo de difusión. Los constituyentes se relacionan mediante un enlace. Ese enlace generalmente es la vocal I, como aparecen los ejemplos aje-aceite, sube y baja, agridulce, entre otros. Ahora vamos a hablar de los compuestos de doble sustantivo. La gran mayoría de los compuestos univerbales presentan combinación de dos sustantivos mediante la vocal I o sin ella, como carricoche, telaraña. Cuando aparece la vocal I son compuestos coordinativos y cuando no aparecen son compuestos subordinativos. Ahora por último vamos a hablar de los plurales de los compuestos. Los compuestos univerbales flexionan en el segundo de sus constituyentes, como en el caso de telarañas, y en los compuestos pluriverbales flexionan en el núcleo, como en el caso de ciudades dormitorias. También tenemos los compuestos de doble adjetivo, que dan lugar a compuestos univerbales, algunos con vocal de enlace, como blanquiazul, y otros sin ella, como sordo-mudo. Y también da lugar a compuestos pluriverbales, como político, económico o audiovisual. Otros compuestos son los de adjetivo y sustantivo, en donde esta pauta da lugar a adjetivos en la que el adjetivo que compone la palabra es el núcleo. Y esta pauta da lugar generalmente a composiciones nominales atributivas como agua marina. Otros compuestos son de verbos y sustantivos, que es la pauta más productiva del sistema morfológico del español. Y vemos aquí en los ejemplos como quita esmalte, giradisco, pasatiempo, que los sustantivos que lo componen funcionan como complemento directo. Y también podemos decir que el género y el número son independientes. Por último, tenemos las bases compositivas cultas, que son voces o raíces de origen griego o latino, como etno, fono, foto, geo, etc. Y se denominan elementos compositivos o temas neoclásicos. Sus características son que no pueden aparecer aislados y también se pueden combinar entre ellos.